Sean bienvenidos a un episodio más de Podcast de Estrategia al Ring. Me acompaña Diego Ignacio Montenegro y hoy vamos a hacer un resumen de la conversación que tuvimos con José Luis. Hablamos mucho sobre temas de marketing, de branding, de las elecciones, cómo conecta él con su audiencia, con sus tribus, en un segmento premium. Muy difícil de desarrollar esta idea en la región, ¿no es cierto? Y justamente aquí quiero entrar contigo, Dieguito, porque topamos la fórmula de valor, ¿no es cierto? Vimos algunas estadísticas también contigo, muy interesantes, de que tan solo menos del 25% de las empresas medianas y grandes tienen marketing en su constitución. O hacen bien marketing. Menos del 16% hacen temas de branding y probablemente menos del 15% hagan temas de segmentación de clientes y entiendan bien a su cliente. Entonces, partiendo de aquí, ¿qué opinas, Dieguito? Cuéntame. Un poco para meternos en el round, porque este es básicamente un episodio como de masticar, ¿no? como de reflexionar sobre lo que nos dijo nuestro invitado José Luis Iturralde. Y a mí me encantó estos dos episodios porque, bueno, hablamos de muchas marcas y aquí cuando se habla de branding hay que hablar de marcas, ¿no? Y sobre todo estas marcas que son de un segmento del medio hacia arriba, como las que maneja él, que también son muy delicadas de manejar y de administrar, como él mismo lo dijo. Pero yo antes de hablar de la fórmula de valor, me quiero quedar con una cosa, Guillermo, no sé qué piensas tú, pero claramente se nota que después de un recorrido de más de 30 años, como él lo mencionó, él ha generado un ecosistema cultural. O sea, lo habíamos visto con nuestros primeros invitados, con Catherine Niño, con Adrián Molina, pero él genera un ecosistema cultural, o sea, y hace también un mea culpa, que es interesante, ¿no? Y dice, bueno, también hemos fracasado, y también me costó de alguna manera soltar algunas cosas, pero hace un ecosistema cultural porque se ve claramente que hay un liderazgo, y se ve claramente que está juntando las piezas del rompecabezas, los circuitos, ¿no? Las neuronas para poder hacer unas elecciones adecuadas, y entre esas, por supuesto, las de marketing y las de branding. Y aquí entra la fórmula de valor. Y esto es tan interesante porque se ha ido desarrollando con el tiempo y lo hemos ido midiendo con el tiempo en algunas organizaciones, y creo que el ejemplo de José Luis, de sus organizaciones, la forma como él trabaja, cómo hace marketing, cómo hace branding, nos da espacio para hablar de esto. Entonces, yo creo que el valor tiene una fórmula, si le queremos poner una fórmula matemática, digamos así, ¿no? Por un lado, siempre hemos pensado, Guillermo, que las funcionalidades, es decir, los atributos, las características, los centímetros cúbicos, el acero con el que está construido el auto, los asientos de cuero, no sé, es lo más importante. Y durante muchos años, centenas de años, hemos pensado que, claro, los atributos, las características físicas de un producto son las más interesantes, pero nos estamos dando cuenta que sí, que es importante que el producto sea útil. O sea, tiene que funcionar. Que tenga su aplicación. Sí, que tenga su aplicación. Y que, digamos, cumpla con satisfacer esa necesidad. Correcto, o sea, que cumpla con satisfacer la necesidad y que vaya enfocado en una utilidad, que haga lo que dice que tiene que hacer, ¿cierto? Pero cada vez más, escuchándolo a José Luis y un poco reflexionando sobre lo que nos dijo, cada vez es más pesado lo que él decía, ¿no? La intuición, que es un tema biológico. Él habló también de las creencias de las personas, ¿no? En qué creen, las sensaciones, y sobre todo habló mucho de las emociones. Yo creo que estos tres tipos de factores, emociones, creencias, de los temas biológicos, como la libertad, como la intuición, como la búsqueda del placer y este tipo de cosas que están dentro, son inherentes al ser humano, cada vez tienen un peso mucho más fuerte, son multiplicadores de las funcionalidades. Y bueno, también topó temas de tradición, temas de conectar con la marca, pero aquí algo, y que muchos van a decir, viste que sí se puede con la estructura piramidal, viste que sí se puede siendo yo el que toma las decisiones, y de hecho sí se puede, o sea, y de hecho necesitamos, creo que esos líderes... Nadie dice que no se puede. Pues, exacto, para salir adelante, pero yo pienso cuánto más pudo haber sido el crecimiento, cuánto más rápido, cuánto más dinámico pudo ser en una estructura horizontal. Claro, porque estás pensando en generación de valor en formato de emociones, de creencias, de tradiciones, de libertad, lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Y minimizando, porque él habló mucho. Yo creo que también esto es importante, la estructura también es importante, pero creo que él habló de una propuesta de valor, no lo dijo explícitamente, pero habló de una propuesta de valor de convergencia.
Dijo, a los productos que tengo que son de buena gama, ¿no es cierto?, de alta gama, hay que juntarle servicios. Y habló mucho de la atención, de llamarte por tu nombre, de darte a tomar en una copa, como le decía al principio, éramos los únicos que hacíamos esto en copa de vidrio, de un vidrio especial. Entonces, él no solamente está hablando de un aspecto funcional, sino también del aspecto emocional, y eso es parte de la estrategia por esta propuesta de valor de convergencia, es decir, productos, servicios, innovación, importante, y yo le añadiría uno que no lo mencionó, más bien lo mencionó de una manera de lado, dijo, no, lo online nunca va a reemplazar las emociones, acuérdate de esto, pero yo creo que esta propuesta de valor de convergencia, productos, servicios, innovación y adopción de tecnologías es la que se impone en este momento. Y el asunto de la estructura, para no dejarlo así incompleto, nadie ha dicho aquí que esa estructura de paro del oro, ¿no es cierto?, el pajarito que está arriba ya hace popó sobre los que están abajo, ¿sí? Nadie dice que no funciona. Lo que acabas de mencionar es lo más importante. ¿Qué tan rápido reacciono frente a una tribu que está cambiando permanentemente, que está mutando permanentemente y que hace que nosotros tengamos que movernos ágil, rápido, proactivo, avanzado, experimental, innovador? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y increíble cómo él toma estas elecciones, ¿no es cierto? Porque es de él mucho con la experimentación, mucho con la intuición. Dice, sí, veían los números, pero en este segmento, en este mundo donde quería yo desarrollarme, ¿no es cierto? Tenía que tener mucho esta intuición, este tacto de qué hacer, ¿no es cierto? De cómo ver el futuro. Entonces me pareció interesante cómo él junta las elecciones, como dice, mira, vimos esta marca, entonces luego no teníamos dónde publicitar, empezamos a desarrollar nuestros propios canales. Y es interesante cómo, y creo que esto es importante, cómo salir adelante frente a un contexto tan competitivo. Es justamente a través de desarrollar. Si no entiendes una solución o no te ofrecen una solución suficientemente en el mercado, la creas. Exacto, la creas. Ahora tú, la historia esa que me pareció fabulosa de, oye, quieren invertir en la marca principal de él, ¿no? Pero no tenemos dónde, vamos a invertir en toda América, y porque no tienen una revista donde hacerlo, yo la hago. Yo creo que eso, a ver, ahí no hay mucho decir, a ver, me lo he pensado 2 años para planificar el lanzamiento de una revista, de un libro como el que tiene él, sino más bien fue el ver la oportunidad. Yo creo que los líderes, esto también es muy parte de la cultura, creo que los líderes están para 2 cosas. Los líderes, no los jefes de látigo como hemos mencionado, sino los líderes están para 2 cosas. La primera es para resolver problemas, pero no son los problemas del día a día, no son los problemas del menudeo, como digo yo, no son los problemas de, oye, nos llegó esta persona que es la que hace las facturas de la organización. No, son los problemas del presente hacia el futuro, los problemas grandes que podría solucionar algo que yo voy a hacer. Pero lo más importante es saber olfatear, como él se dio cuenta en esa historia que nos contó, saber olfatear claramente esa oportunidad que puede haber en esto. Y después la fue evolucionando, porque la revista de Dolce Vita, la revista comenzó como una revista muy corriente, no sé, 50 páginas, 60 páginas, no sé cuánto tenga una revista, en el papel de revista, y se convirtió en un libro de lujo en estas ediciones. A mí me encantó esa habilidad de juntar supermarcas. Él ya tenía una marca con su revista, ¿sí? Una marca. Pero si tú abres el libro, vas a ver, ¿no es cierto?, a YouTube, a Soda Stereo, la historia de Cerati, que es una supermarca, y también vas a ver marcas que se publicitan ahí que también son muy potentes, ¿no? Entonces, olió la oportunidad, pero lo hizo rápido. Esto, si hubiera sido lento, si hubiera tenido que pasar a lo mejor por una estructura piramidal, a lo mejor no hubiera sido tan fácil. Sí, bueno, creo que con su estructura quizás más chiquita, vertical, pero más chiquita, logró moverse a la velocidad para encontrar esto, ¿no? Para hacer estos ejercicios de co-branding, para pegarse a marcas enormes, y que también le impulsó él a desarrollar su propia marca aquí en el Ecuador, que tú dices, y lo que él mismo decía, cuando en el 95, cuando comenzaron, en el 91, no sé, dijeron, oye, ¿cuál es la percepción de lujo? ¿No es cierto? ¿Existe alguien que compre aquí? No, en un país atacado por indicadores de pobreza. Exacto, claro. y es la verdad. Y lo logró porque, claro, tenía claro cuál es el segmento, cómo iba a atacar, cómo fortalecer temas de experiencia, que todavía cuesta. Yo me imagino que todavía debe tener sus problemas, sus contras,
pero aún pese a todo eso y todo el contexto, logró salir adelante dando los pasos adecuados y encontrando estas alianzas estratégicas, estas alianzas estratégicas. impías que dijo él. Y hay otro tema que es importante mencionar, es el tema del fracaso. Yo creo que, a ver, porque ahora tenemos un montón de historietas que nos cuentan sobre el fracaso y fracasa. Todo es felicidad, porque tú ves Sí, LinkedIn y todo es felicidad, sí, todo no, es éxito. o sea, como si nos encantara fracasar. La verdad, señores, los que nos están escuchando y aquí en el ring estamos metidos, no nos gusta fracasar, pero tenemos que ser lo suficientemente resilientes para que si nos pasa el fracaso, que nos pasa a todos en la vida, podamos de alguna manera levantarnos de ese fracaso. A mí me encanta una cita, no sé si ya la dije, me perdonan, pero me encanta esa cita de Rocky Balboa. A mí me encantan esas películas de Rocky Balboa porque tienen mucho mensaje filosófico, y de eso también hablamos con José Luis, que dice en una conversación entre Rocky y el hijo de Rocky, creo que es en Rocky Balboa, la sexta parte, ¿no es cierto?, donde están fuera de un restaurante. Él ya se había puesto el restaurante ahí en Filadelfia y contaba sus historias del boxeo y como él decía, ¿no?, como dijo José Luis al final, tiene que estar la persona en el restaurante, ¿no? Se nos contó esa historia de esa marca, ¿no? Yo creo que y estaba Rocky Balboa contando y de repente llega el hijo bravísimo, enojado, ya vamos a hablar de este asunto también al final, pero llega diciendo, oye, quiero hablar contigo. ¿Por qué quieres volver a pelear? Acuérdate que esa película hizo una pelea de exhibición, ¿no?, ya grande, mayor y todo, pero una película de exhibición. ¿Por qué quieres volver a pelear? Y le increpa al padre, le increpa a Rocky. Y él escucha con la sabiduría, por supuesto, de los años, de la experiencia y todo lo que le ha pasado. Y le dijo, la vida te pondrá de rodillas. A mí me encanta esa frase. La vida te pondrá de rodillas. Eso es el fracaso. Vas a fracasar en muchas cosas. ¿Cuánto resistirás? Te pondrás de pie y seguirás adelante. Entonces, yo creo que el fracaso hay que concebirlo desde esa manera, desde esa óptica, estratégicamente hablando. Es decir, oye, fracasa, vas a tener que fracasar, pero levántate y levántate rápido. Y yo añadiría otra cosa, que tampoco te cueste mucho. O sea, que fracasa barato, fracasa rápido porque sigues insistiendo, sigues enamorado de tu idea y sigues con un ego grande y piensas que tu idea es lo mejor, a lo mejor no logras percibir tampoco que tienes que levantarte rápido y fracasar barato. Y que mira, o sea, en el contexto, Lima es una capital súper dinámica, hay, digamos, líder en todo el tema de restaurantes con estrellas Michelin y todo, y que piensas que siendo una capital tan importante en Latinoamérica puedes desarrollar un negocio como Bugatti, y se fueron con una pérdida de 6 cifras, dijo. O sea, agárrate las maletas, Sí, regresa. el avión regresa, pucha, con todo el dolor de no haberlo logrado. Y lo que tú dices, ¿nos cuesta fracasar? Sí, nos cuesta, es feo, pero él dijo, el aprendizaje que me dejó fue impresionante. Sí, claro, y eso que es lo que creo que es lo valioso, ¿no? La experiencia que uno toma de eso. Lo que pasa es que los seres humanos somos seres humanos. Es parte de nuestra esencia. Le damos ahí mismo, fracasamos ahí mismo y seguimos fracasando en el mismo concepto. Lo importante es el aprendizaje y cómo pues juntamos estas piezas para hacer una mejor estrategia, ya puesto esto en el ámbito empresarial, ¿no? Entonces, creo que esa parte fue muy, muy interesante junto con lo de la creación de valor. Pero yo me quedo con algo que dijo, me parece que hacia el final, y lo dijo durante todo el round, que es las sensaciones. Y me quedo con eso porque yo le boté el gancho, acordarás del asunto de que ahora la función más importante dentro de las empresas, estratégicamente hablando y culturalmente también, por supuesto, la función más importante son las personas. Entonces, para complementar un poco esto que dijimos con José Luis, Google ha topado en este año, sobre todo 2022, 2023, ha topado muchísimo, han hecho todas las tecnológicas en general una reducción importante de personal, ¿no? Han sido años difíciles. Unos dicen que es por el contexto donde está yendo la tecnología, otros dicen porque la inteligencia artificial ya comienza a reemplazar ciertos puestos de trabajo importantes como los de los ingenieros. Estas como son cajas cerradas, ¿no es cierto? Nosotros no podemos tomar una postura en esto, pero puede ser cualquiera de las dos cosas. Pero lo que no ha reemplazado ninguna de estas tecnológicas es el estudio de las personas. Cada vez tienen más filósofos, cada vez tienen más antropólogos, cada vez tienen más psicólogos, cada vez tienen más personas que estudian a las personas.
personas que estudian a las personas, sus comportamientos, sus emociones, porque esto es dinámico, esto es fluido. La generación baby boomer no se parece a la X, y la X no se parece a la millennial, y los millennials los centennials, y los centennials, quién sabe, con los alfa, los betas y los gamma. Pues, o sea, yo aquí, y hablaremos a lo mejor en algún capítulo de esto, pero no se parecen y por lo tanto es dinámico el entendimiento, esta conexión con las personas y con las tribus es dinámica. Y aquí, justo el tema, por ejemplo, de cómo entiende las percepciones, y por eso es todo ese entendimiento del humano, ¿no es cierto? Porque cómo entiendes las percepciones, cómo construyes la percepción, porque al final eso es generar marca, es cómo le hablas y le convences a una persona de qué es bueno y qué es malo, ¿cierto? Para él. Porque las personas no pensamos lo impensable, pues. Las personas no pensamos lo impensable. Esta es regla de oro, pero no nos acostumbramos. No queremos preguntarle al cliente, usuario, paciente, persona a la final, queremos preguntarle y que nos dé las soluciones de nuestras empresas. Los clientes no piensan lo impensable, las personas no pensamos lo impensable. Hace 30 años no pensábamos que íbamos a ver la televisión en una pantalla plana de media pulgada de ancho y con una definición, creo que estamos en 34K, no sé, una cosa de estas. Y no pensábamos que nuestras comunicaciones y nuestra vida iba a estar dentro de un teléfono celular, un teléfono móvil. No pensábamos. Tenemos ahora más información en nuestro teléfono celular de la que tenía Bill Clinton en los años 90 cuando fue presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo. Y sin embargo nosotros tenemos ese poder de la información, pero no pensamos que nos iban a poner esto. Cuando nos llegó el primer Nokia, tú eres menor, pero yo sí me acuerdo, ¿sí? Pero cuando nos llegó el primer Nokia, sí era una cosa fabulosa, pues poder comunicarse desde donde uno quisiera con las personas. Y ahora uno ve el Nokia de los 90, dice esta cucaracha que tenía aquí, ¿no es cierto? Con respeto de Nokia, porque lo quiero tener mucho cariño, pero ahora tenemos unas cosas impresionantes en tecnología, pero el cliente no piensa lo impensable. Nosotros a lo mejor el cliente nos puede dar una buena idea, nos puede dar un camino, nos puede ayudar a conectar cosas, pero los que tenemos que desarrollar esto somos los que trabajamos en empresas. Y para eso se necesita cultura, estrategia y estas lecciones de marketing y branding, estas lecciones de marketing y branding que nos dejó José Luis Iturralde. Y también cómo construyes el diferencial, ¿no? Que es justamente entendiendo bien su consumidor, explora muchísimo temas de servicio y trae productos de lujo, o sea, de calidad. Es su segmento, porque yo justamente lo dije, hay otras empresas como H&M que también entienden a su segmento, que tienen otra propuesta de valor y que han logrado resultados impresionantes. Entonces, depende mucho de entender tu segmento y de entender hacia dónde apuntas tus esfuerzos. Claro, porque además topamos el asunto de que un nombre es como cualquier nombre. Diego o Guillermo pueden ser como cualquier otro nombre. Lo que importa en Diego o Guillermo, o en Juan, en María, en Patricia, lo que importa es lo que significa. Y yo me quedo mucho con eso. Acuérdate que también ahí fue un momento de esquivar, ¿no? Pero yo me acuerdo que le dijimos a José Luis, oye, sobre la comunicación de la marca y el tema del logo, los colores, las sensaciones que puede producir un color, por ejemplo, versus la personalidad de la marca, versus esos insights de la marca que son muy importantes y que le dan significado a la marca. Y lógicamente él dijo, sí, es muy bonito construir un logotipo, tiene que ser interesante, tiene que saber comunicar, pero lo más importante son esos significados, ¿no? Y yo creo que lo dijo vehementemente muchas veces, porque de acuerdo a la experiencia que tiene, que son de muchos años, pues esto es lo que ha funcionado, ¿no? Buscarle significado a un nombre per se no significa nada. ¿Y cómo genera esta conexión, ¿no? con el alma, con el fondo, con la esencia y también con los íconos, con los elementos, con los valores de la marca? Pero también tienes este elemento adicional que es cómo generas esta conexión con tus clientes. Entonces son como que las tres cosas tienen que ir en... Esto que hablamos de la convergencia. Exactamente, tiene que ir en alineado, porque si no, simplemente eres un Me Too. Claro, y ojo que no, tampoco para todos los que nos están viendo en este round de reflexión. Este es como no sé si dentro del ring, ¿no? Pero esto es como reflexionar después de la pelea. Como reflexionar, ¿no es cierto?, en el camerino, cuando te están quitando las vendas. Es como reflexionar luego de la pelea, ¿no? Y
Y la pelea es la empresa, la pelea es todo lo que hacemos en este momento, tratando de proyectarnos siempre a futuro. Y creo que esta reflexión que él nos deja, que es, oye, no es que esté alejado de los temas de la tecnología. Yo lo entendí entre líneas así, no es que esté alejado de los temas de la tecnología, no es que no me importen los datos, no es que no me importe lo online, pero yo creo que para estos productos, sobre todo los que él maneja, estos servicios que él maneja, es muy importante el personal touch. Es muy importante el sentimiento humano, el tocar, el verse, el saludar, que son todavía elementos muy humanos y esencia muy humana, a pesar de que ahora, como sabemos, y lo mencioné yo también, ya cada vez hay algoritmos emocionales que se ponen en las máquinas de inteligencia artificial, no para que las máquinas sean más cool, esto hay que entender, sino para que las máquinas entiendan más a los seres humanos, porque los seres humanos estamos cargados de emociones, de creencias y de temas biológicos. Y como dijeron, un Maserati no llegas y preguntas la ficha técnica, pero te subes, vives la experiencia, sientes el cuero, hueles, te tomas un ¿cómo voy a whisky. ver? Y no es un tema esnovista. Yo también quisiera dejar esto en esta reflexión. No es un tema esnovista. Él lo habló desde esa perspectiva porque son las marcas que él maneja, ¿no? Y el segmento que maneja, pero es un aspiracional. Cualquiera de nosotros podríamos tenerlo. Y es un aspiracional porque los seres humanos aspiramos a mejorar, aspiramos a transformar y aspiramos a impactar en el mundo. Y por eso este espacio de estrategia, el RIN, es tan importante para que vayamos juntando estos elementos y lo podamos aplicar en nuestra estrategia futura. Exactamente. Ahí veo que te trajiste para toda la, sí. la mitad de la librería. Yo quería traerles algo porque nos han escrito, nos han dicho, oiga, en la primera temporada nos avisó unos temas de unos libros y de unas cosas, así que voy a decirlo rápidamente. Como terminamos con José Luis de hablar del branding, yo recomiendo este libro que se llama ¿Qué es el branding? Tiene sus años, ahí, para que lo veas. Tiene sus años, ¿sí? Tiene sus años, pero primero, además, ojalá puedan conseguir la edición en papel. Yo sé que ahora es menos probable, pero debe haber también una edición electrónica o pueden bajarse, pero aquí vemos un montón de marcas interesantísimas, ¿no? De restauración, como habíamos hablado con el mismo José Luis, de marcas de todo tipo, ¿no? Hay productos, hay marcas de diseño, hay, bueno, bebidas, hay de todo. Lo interesante de este libro, que es el marketing, es que habla mucho sobre la personalidad de la marca. Habla mucho sobre la esencia de la marca y habla mucho sobre los significados. Así que les recomiendo. Y es importantísimo ahora temas de branding porque estamos entrando mucho en el marketing de performance. O sea, que ya simplemente te dedicas a construir o a convertir a la gente que está buscando algo a que compre tu producto. Y habla mucho de significados, de lo que nos dijo José Luis, de emociones, de qué significan los colores, de qué sensaciones producimos. Entonces, está muy recomendado ahora que hemos perdido esa perspectiva, como tú dices, Guillo. El segundo libro que les he traído es fabuloso, se llama La Empresa Consciente, porque como nos dimos cuenta con José Luis y con Adrián y con Katy y con Katia, ¿sí? Como nos dimos cuenta con ellos, esto es tan importante como puede ser el branding ya cuando hablamos de elecciones estratégicas. Pero la empresa consciente habla sobre todo del líder consciente. Y hemos tenido durante estos espacios, esta primera mitad de la segunda temporada, muchísimos líderes conscientes que hacen empresas conscientes. Entonces también está muy recomendado, ¿sí? El tercero que les he traído, prometo que no son más allá de 15, ¿sí? El tercero que les he traído es que se llama simplicidad. Y simplicidad tiene que ver con las elecciones. No sé si ahí está ya. Sí, simplicidad. Simplicidad tiene que ver con las elecciones. Este es un maestro, Edward de Bono, el que escribió este libro, es posiblemente como, no sé, pues, como Rocky Balboa, ¿sí? O como Muhammad Ali, ¿sí? O Joe Fraser, no sé, pero este es uno de los pensadores más interesantes de estrategia, por supuesto, y de propuesta de valor, y en este caso sobre la simplicidad. Sobre la simplicidad. ¿Cómo hacemos que las organizaciones sean simples? Y ser simple no es tan fácil, como ya hemos dicho. Ser simple es complejo, es como una paradoja. Ser simple es complejo
Y en las organizaciones lo que necesitamos es convertirnos en muy simples, que no es sencillito, sino que requiere mucho de esto por el tema de velocidad y conexión con nuestros mercados. Y por último, y con respeto tuyo, ¿no es cierto?, y de la audiencia, yo les he traído que se llama La ira es energía. Es la historia del vocalista de los Sex Pistols. Con José Luis hablamos mucho sobre bandas de rock, pero se puede sacar muchísima información sobre cómo construyeron las marcas y cómo hicieron estrategia, y sobre todo sobre las personas. Las personas no solo quieren cosas, también sienten y creen. Entonces, de específicamente, La ira es energía. Yo, si me permites, ¿sí? Porque ahorita estamos en el vestuario, no estamos en el ring, ¿sí? Voy a leer una parte que me pareció muy interesante. Dice, no hay nada mejor que cambiar. Y es la biografía de un vocalista de una banda de rock o de punk, ¿sí? No hay nada mejor que cambiar. El cambio se refiere, es una oportunidad maravillosa para irrumpir en un mundo nuevo. Un universo emocionante, fascinante y muy arriesgado. Es territorio desconocido a lo bestia, lo dice aquí entre signos de exclamación. Cuando me enfrento al cambio, estaba aterrorizado, obviamente porque tenía que actuar. Entonces el cambio me tiene que impulsar también a la acción. Y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Solo había hecho una prueba y no había conseguido lo que había querido hacer. Excelente. Entonces esto nos deja, la ira es energía, ¿sí? Esto nos deja un mensaje final muy interesante como para cerrar este capítulo de reflexión, que es, oye, sí, yo puedo tener muchas ganas, puedo tener mucha energía, puedo tener mucha ira, como dice ahí, pero esta ira buena, no estoy hablando de esta ira altruista, ¿no? Sí, esta ira buena, pero también necesito tener las piezas y la planificación adecuada. Y que siendo músico tienes que tener las lecciones, tienes que entrar mucho en temas de innovación, en entender mucho tu segmento, saber de marketing, de publicidad, o sea, tienes que ser muy, muy dinámico para realmente triunfar, ¿no? Y bueno, sobre todo, ser bueno en lo que haces. No, y esto que es la ira, que es una metáfora, la ira es energía, es una metáfora que se utiliza en el libro, se refiere muchísimo al asunto, oye, no puedo correr por a todos lados y disparar a todos lados. Tengo que causar esta ira, esta energía en algo bueno, en algo que genere valor, en algo que realmente impacte en la sociedad. Excelente, excelente, excelente reflexión. Muchísimas gracias, Dieguito. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día.